A un año del comienzo de la guerra en Gaza, dirán algunos, a un año del horror, a un año del ataque terrorista de Hamás, porque no hay por qué elegir entre condenar ese ataque terrorista y condenar también el horror de lo que se sigue viviendo en estos días, es importante realizar este programa especial de Conexión Global Prime. Recordemos solo algunas cifras. Más de 41.000 muertos en Gaza, más de 1.700 en Israel. Miles, si no cientos de miles de heridos, millones de desplazados. En ese contexto, mientras se libra un frente en el Líbano, mientras crece la tensión entre Israel e Irán, no queremos olvidar tampoco de esos 255 rehenes israelíes, de los cuales solo 117 han sido rescatados con vida. En ese contexto queremos hablar de la situación en Medio Oriente y para eso, en la primera parte de este programa especial de Conexión Global Prime, vamos a conversar con Mohammad Shtayyeh, que es ex primer ministro de Palestina entre el 2019 y 2024 y miembro actualmente de la Autoridad Nacional Palestina. Pero también queremos ver en la segunda parte y revisar lo que es la actualidad de la carrera presidencial en Estados Unidos. Y lo vamos a hacer con Carl Mitcham, que es un ex asesor principal, de hecho, el ex asesor principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, pero republicano. Él tuvo un tránsito desde republicano a apoyar hoy día a Kamala Harris. ¿Por qué? ¿Cómo ve la visión de lo que está ocurriendo y qué está en juego en esta elección tan importante? Les damos la bienvenida entonces a esta Conexión Global Prime especial. Desde ahora comienza. Bueno, y en CNN Chile tenemos la posibilidad invaluable de conversar a un año, además de que comenzara el conflicto en Gaza, con el ex primer ministro palestino entre el 2019 y el 2024. Además, miembro de la Autoridad Nacional Palestina y del Comité Central de Al-Fatah, me refiero a Mohammad Shtayyeh. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cómo describiría la situación actual en Medio Oriente en términos generales? Sobre la escalada del conflicto, Israel está bombardeando el sur del Líbano. Se está produciendo un acto de agresión contra los palestinos en Cisjordania y también continúa el genocidio en la Franja de Gaza. Hoy en día, toda la región está realmente en un estado de ánimo de escalada al borde de una guerra grave. Y, en general, la opinión pública, los palestinos, los israelíes y los libaneses están extremadamente preocupados. Un número de palestinos han abandonado el sur del Líbano y se han trasladado al norte del país. Los palestinos de Gaza se han estado moviendo como en un círculo de un lado a otro. En Cisjordania, la situación es catastrófica y creo que estamos en un momento muy crítico, ya que Estados Unidos ha intentado con todas sus fuerzas calmar la situación, pero lamentablemente no ha logrado llegar a ninguna resolución relacionada con el alto al fuego. Hasta ahora. En general, y también, por supuesto, los iraníes están en alerta, por lo que la situación es muy frágil. Vamos a volver a hablar de ello con más profundidad después. Pero, ¿cómo describiría este año en Gaza y en Cisjordania? Porque en ambas zonas hay situaciones diferentes. ¿Cómo describiría este año en Gaza? En Gaza es un año de destrucción, es un año de matanzas, es un año en el que hemos perdido 42.000 vidas palestinas. 100.000 palestinos han resultado heridos, 281 casas han sido destruidas entre destrucción parcial y destrucción completa. No hay comida desde hace un año, la electricidad se ha cortado totalmente y no hay agua. Y la destrucción general de la infraestructura, hospitales, escuelas, universidades, lo que sea. Después de un año, ya no es posible para ningún ser humano vivir allí en Gaza. Cuénteme más sobre los niños, porque los adultos son una cosa, pero los niños, ¿qué está pasando en Gaza con ellos? Mira, tenemos unos 15.000 huérfanos.
He visto videos de niños que desean ver el fin de la guerra. Hemos trabajado duro para sacar a los niños de la zona de guerra, pero no ha sido posible. Las Naciones Unidas han estado trabajando con nosotros para salvar a estos niños y mujeres, porque el 75% de los que han muerto son mujeres o niños, gente inocente. Y es muy triste que los niños no hayan ido a la escuela durante un año. Ha empezado el nuevo año escolar. No tienen escuelas a las que ir. Tratamos de enseñarles en línea. No hay electricidad, no hay internet. Así que la situación de los niños es horrible, aterradora, y vivirán muchos años con un trauma grave. La mayoría de ellos han visto a sus padres, a sus madres, a sus padres asesinados delante de sus ojos. ¿Y qué me puede decir de este año en Cisjordania? En Cisjordania la situación es muy diferente. El ejército israelí ha estado animando a los refugiados a entrar en los campos de Jenin, de Turcarim, de Nablus, en diferentes regiones. A muchos colonos se les ha animado a entrar en las mezquitas. También los palestinos cristianos han sido muy humillados. Pero la peor parte de la historia en Cisjordania son los colonos judíos, los colonos israelíes que sirven en el ejército israelí, y hoy en día en Cisjordania hay alrededor de 700 puestos de control militares. Si uno va a Ramallah, a Nablus, que está a 50 kilómetros, normalmente tardaba 50 minutos. Ahora lleva 4, 5, 6 horas y no se puede llegar. Así que hay una fragmentación total de Cisjordania. Jerusalén es una ciudad amurallada. Hebrón está separada y el resto de Cisjordania está dividida por puestos de control. Lo peor de la historia es que también en Cisjordania han sido asesinados unos 761 palestinos desde el 7 de octubre hasta hoy. Además, hemos visto una grave destrucción en los campos de refugiados, y la peor parte de la historia es que hay 13.000 palestinos que han sido arrestados en Cisjordania y ahora están en manos de Israel. Usted ha hablado antes en relación a que Israel estaría llevando adelante 4 guerras contra el pueblo palestino. ¿A qué se refiere con ese concepto? Sí, primero guerra por la tierra. Cada día los israelíes confiscan tierras, por lo que nuestra tierra se está reduciendo, y esta tierra se confisca ilegalmente y se entrega a los colonos. Segundo, guerra contra el pueblo. Los palestinos son asesinados todos los días, y como les dije, unas 761 personas han muerto en Cisjordania, unas 42.000 en Gaza. La tercera guerra es contra el dinero. Israel está sacando de nuestros impuestos aproximadamente el 60% de nuestros ingresos, que provienen de los impuestos palestinos, son recaudados por Israel en nuestro nombre. Israel lo justifica de distintas maneras. A veces dicen que es porque apoyamos a las familias huérfanas. A veces dicen que es porque apoyamos a la gente de Gaza. A veces dicen que es porque apoyamos a las familias de los prisioneros, etc. Y la cuarta guerra es contra la narrativa. Israel dice, ya ves, no estamos ocupando el territorio palestino. Este territorio palestino no está ocupado, está en disputa. Y por lo tanto, todas estas 4 guerras que Israel está lanzando contra nosotros tienen un solo objetivo que lograr, que es destruir la posibilidad de un futuro Estado palestino. El mundo entero, incluido Chile, incluidos los países de la América Latina, incluso el presidente de los Estados Unidos, Biden, están diciendo que quieren 2 estados, un Estado palestino y el Estado de Israel. Ahora el gobierno israelí está destruyendo toda posibilidad de una solución de 2 estados. ¿Cree usted que esta crisis entre Israel e Irán puede escalar hasta convertirse en un conflicto regional? No. ¿Por qué no? Se lo diré. Porque los iraníes no están interesados, porque Estados Unidos no quiere ver una guerra en la región.
Netanyahu es el único que quiere arrastrar a los estadounidenses a una guerra con Irán y está tratando de intensificar la situación para que los estadounidenses vengan y se involucren. Los estadounidenses han dicho a los israelíes que no están interesados. Es año electoral. ¿Qué quiere Netanyahu ahora? 3 cosas. En primer lugar, Netanyahu quiere permanecer en el poder. Quiere ganar popularidad a costa de la sangre palestina, la sangre libanesa y la sangre iraní. ¿Cree que Netanyahu necesita el conflicto para sobrevivir en el poder? Exactamente. Necesita el conflicto para sobrevivir en el poder. Y lo más importante, Netanyahu quiere tener un impacto serio en las elecciones estadounidenses, porque no quiere ver a Kamala Harris y a los demócratas. Su aliado es el presidente Trump, y por eso nunca escucha. El secretario Blinken ha hecho 13 viajes a la región y no ha tenido éxito en lograr un alto al fuego. Ha estado pidiendo, no presionando, ha estado pidiendo a los israelíes que los detengan. Y Netanyahu sabe cómo chantajear a Washington. Netanyahu sabe cómo eludir a la Casa Blanca y fue invitado al Congreso incluso sin la aprobación de la Casa Blanca. 153 congresistas del Partido Demócrata no asistieron a su discurso. Me gustaría preguntarle no cuál es el papel de los Estados Unidos, sino cuál debería ser el papel de los Estados Unidos en este conflicto. Bravo. That's a good question. Bravo, es una buena pregunta. En primer lugar, Estados Unidos debe respetar el derecho internacional. Harmony with international law. Estados Unidos debe ser mediador honesto y no lo es. Estados Unidos no debe aplicar un doble estándar. With double standard. Cuando el presidente Biden pide un alto al fuego y luego acudimos a las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apruebe una resolución para el alto al fuego, los estadounidenses vetan la resolución. Es extraño. Está en plena armonía con la política estadounidense, pero actúan en contra de lo que dicen. Entonces, si los estadounidenses están interesados en 2 estados y el presidente Biden, cuando estaba de visita en Palestina, le dijo al presidente Abbas, yo estaba en la reunión y él dijo, estoy a favor de 2 estados. Pero si usted está a favor de 2 estados, ¿cómo está protegiendo a 2 estados? Y no lo está haciendo porque Estados Unidos no debería seguir apoyando a Israel mientras Israel viola el derecho internacional y construye asentamientos todos los días y toma tierra palestina y mata a palestinos todos los días. Ha pasado un año desde que Hamás atacó a Israel. Secuestró a personas y mató a israelíes inocentes. ¿Qué opina de lo ocurrido? Sé que usted pertenece a la Autoridad Nacional Palestina y que eso no es lo mismo que Hamás que gobierna en Gaza. Pero es importante saber cuál es su opinión sobre Hamás. Y esta es mi opinión sobre los ataques que califico de terroristas, porque secuestraron a personas, mataron a personas, a israelíes inocentes. ¿Qué opina? Very important question. Thank you for. Pregunta muy importante. Gracias por plantearla. If anyone look at Si alguien analiza la lucha palestino-israelí que comenzó el 7 de octubre, cometerá un gran error. it's a big mistake. No digo eso, pero querría su opinión sobre este ataque de Hamás. I am telling you that the Sí, les digo que la guerra palestino-israelí comenzó hace 76 años. Palestinians 76 years ago. Bajo ninguna circunstancia, los palestinos aprobamos el asesinato de personas inocentes. Killing of innocent people. Entonces, ¿usted condena el ataque de La Hamás? cuestión no es una condena. La cuestión no es una condena. La cuestión es que nuestra posición es muy clara. We have Nunca hemos aprobado el asesinato de personas inocentes. ¿Nunca? Nunca, nunca. Los palestinos son personas inocentes que han sido asesinadas todos los días. Como usted me preguntó con razón. Entonces no aprueba el ataque de Hamás. Como ya lo he dicho, el problema palestino nunca empezó el 7 de octubre. Lo sé. Tampoco hemos aprobado nunca el asesinato de personas inocentes bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué piensa del ataque de Hamás? the issue. So the issue is La cuestión es que nuestra postura es muy clara. Les digo claramente, alto y claro, que nunca hemos aprobado el asesinato de personas inocentes, donde quiera que estén.
Los que están siendo asesinados hoy son niños y mujeres palestinos inocentes. El 75% de las víctimas son ellos. En primer lugar, para mí la cuestión no es si condenar o no condenar. La cuestión es cómo evitar una situación catastrófica en el futuro. Solo es posible haciendo una cosa, que es lo que necesitamos, una solución política, porque la lucha ha sido continua. El año que viene, dentro de 5 años, podríamos tener la misma situación y entonces me harán la misma pregunta. Tenemos que ponerle fin. La única manera de poner fin a esta lucha es poner fin a la ocupación israelí que ha sufrido Palestina. Mira una cosa. Gaza ha estado sitiada durante 17 años bajo asedio. La gente no tiene trabajo, la gente no tiene ni comida, la gente no tiene agua para beber. La situación es catastrófica y el empleo en Gaza superaba el 75%. Así que la situación era catastrófica. Lo sé, y si se fija, he estado hablando de territorios palestinos ocupados. Sí. Le he estado preguntando por la gente inocente también en Palestina. Sí, lo hiciste. Pero al mismo tiempo, es deber hacer esta pregunta. Lo cual está bien. Porque es importante. Sé que está bien, pero me gustaría entender por qué es tan difícil condenar un ataque terrorista. ¿O no cree usted que el ataque de Hamás fue de carácter terrorista? ¿Lo fue o no lo fue? Escucha. Me has hecho esta pregunta 5 veces. Sí. Te respondo por 6ª vez. No, la pregunta que me está contestando es otra. Sí. No sé por qué es tan difícil decirlo. Te lo diré. No tenemos que elegir entre condenar el horror en Gaza y condenar... ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? No, sí le estoy escuchando. Quiero que me escuchen. Les digo alto y claro que de ninguna manera aprobamos el asesinato de personas inocentes. Punto final. Full stop. Ok. Bien, ¿cuál es su opinión sobre el presidente Boric en relación con el territorio palestino de Gaza? Dilo otra vez. ¿Qué opina sobre la posición del gobierno del presidente Boric en relación a Gaza? Mire, creo que la posición ha sido muy clara, muy fuerte. Y Chile se ha sumado a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, llevando a Israel a los tribunales. Porque no hay ningún país libre en el mundo que apruebe el genocidio israelí, las matanzas israelíes de personas inocentes. No hay forma de que ningún país, mucho menos un país libre, apruebe la continuación de la ocupación israelí en territorio palestino. Y creo que lo que se ha dicho, lo que se ha hecho, es una declaración en la dirección correcta. Quisiera preguntarle, Cisjordania es un territorio palestino ocupado, donde hay colonias israelíes. Eso es importante aclararlo. ¿Cómo es la vida allí hoy? Y al mismo tiempo me gustaría preguntarle, ¿por qué la Autoridad Nacional Palestina no celebra en Cisjordania elecciones durante años? Mire. Ambas cosas. Mire. La situación es extremadamente difícil. Hoy en día hay 761.000 colonos judíos que viven en los asentamientos de Cisjordania, incluida Jerusalén, de manera ilegal e ilegítima. Todos los países del mundo, incluidos Estados Unidos, están diciendo que los asentamientos son ilegales. Las Naciones Unidas están diciendo que los asentamientos son ilegales y que deberían eliminarse. Europa también. En cuanto a la situación de los asentamientos, los israelíes los utilizan para matar la posibilidad de una futura solución política. Segundo, en cuanto a la cuestión de las elecciones, el pueblo palestino tiene sed de democracia. Hace 2 años, el 22 de mayo, nuestro presidente emitió un decreto presidencial que convocaba a elecciones. Habíamos llegado a un acuerdo con Israel por el que los palestinos de Jerusalén tenían derecho a votar y a ser candidatos. Tuvimos elecciones en 1996, 2005 y 2006 y los palestinos de Jerusalén votaron. Esta vez Israel ha dicho no. Los palestinos de Jerusalén no tienen derecho a votar en las elecciones.
y en Cisjordania. And for us, we were caught in Estamos en una disyuntiva. ¿Deberíamos celebrar elecciones sin Jerusalén? Es una gran declaración política. don't accept that Los palestinos no aceptan que Jerusalén no sea parte integral del territorio palestino, de la geografía palestina, de la demografía palestina, So etc. therefore, we postpone. Por eso, aplazamos las elecciones hasta que haya una presión seria sobre Israel para que respete los acuerdos firmados que establecen que los palestinos tienen derecho a celebrar elecciones en todo el territorio palestino. Imagine a situation Imaginemos una situación en la que, como ya sabemos, en Chile hay elecciones, pero en Santiago no. Es una situación imposible. This is an impossible situation. So, Por eso estamos a favor de las elecciones. Queremos que se celebren. Nuestro presidente quiere estas elecciones. Todos queremos estas elecciones, pero queremos que sean elecciones para todos los palestinos en toda Palestina. ¿No cree que podría llegarse a la solución de los dos estados? Y al mismo tiempo, ¿habrá paz sin que existan dos estados? you know, frankly, Francamente, ¿los palestinos quieren dos estados? Sí. Los palestinos aceptarían si Israel quiere un estado donde vivir juntos en un estado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Yo diría que sí. Mediterranean Sea, I will say yes. There is one thing we Hay una cosa que no queremos, que es la continuación del statu quo. Los palestinos no aceptarán estar bajo la ocupación israelí. occupation. One. The other issue is that two La otra cuestión es que los dos estados tengan un consenso. Por cierto, todos los palestinos, incluidos Hamas, aceptan dos estados. Todos los árabes aceptan dos estados. Todos los europeos, todos los estadounidenses aceptan dos estados. Una de las partes no quiere un Estado palestino, ni dos estados, como es el caso de Israel. Por lo tanto, tiene que haber. Algunos grupos en países árabes no reconocen el derecho de Israel a existir como Estado. No. Todos los países árabes estuvieron de acuerdo en algo llamado... Dije grupos dentro de los países árabes, no necesariamente países árabes. No, but listen, you know, No, pero escuchen, los israelíes no quieren la existencia de Palestina. Palestine, Israeli government is El gobierno israelí está luchando contra los palestinos. Israel wants to see all Palestinians killed. Hay grupos dentro de Israel que quieren ver a todos los palestinos muertos. But for us, and No nos fijamos en eso, aunque es importante. and by the Pero way, para nosotros, me refiero a la política oficial de los árabes, y por cierto, 57 países musulmanes dijeron que si Israel se retira de los territorios árabes ocupados, estamos dispuestos a normalizar las relaciones con Israel, incluido Irán. No estoy aquí para defender a Irán, pero les digo que todos los países árabes, todos los países musulmanes han dicho que si Israel se retira de los territorios árabe-palestinos ocupados, estamos dispuestos a reconocer a Israel. Estamos dispuestos a... recognize Israel, we are ready Pero, to do that. ¿quién rechazó esta oferta? Netanyahu. ¿Quién rechazó esta oferta? Israel. Así que cuando se les pregunta a los israelíes qué quieren, no responden. Entonces, con Netanyahu en el poder, ¿es posible lograr una solución de dos estados? No, The whole international community should start thinking toda la comunidad internacional debería empezar a pensar en el día después de Netanyahu. Netanyahu no quiere la paz. Netanyahu ha estado trabajando para destruir toda posibilidad de paz. and his coalition Y su coalición actual es la coalición que está generando más colonos, más asentamientos, más violencia, más matanzas en todo el territorio palestino. Y ahora lo ha expandido al sur del Líbano. So, therefore, I think Por lo tanto, creo que Estados Unidos tiene todo el poder, toda la autoridad y todos los medios para poner a Israel bajo una presión seria. Israel under serious pressure, Pero que Israel no siga siendo el niño mimado de Washington. the spoiled kid of Washington. Israel debería regirse por el derecho internacional, respetar las resoluciones de las Naciones Unidas, respetar la voluntad política de la comunidad internacional y acatar el derecho internacional. Abide by international law. Israel debería poner fin al conflicto poniendo fin a la ocupación. Señor Mohamed Shayeh, espero haberlo pronunciado bien, Lo hiciste. de la manera correcta, digo, su apellido. Muchas gracias por haber estado con... En esta segunda parte de este especial de Conexión Global Prime, como lo habíamos anunciado, nos acompaña aquí en el estudio Carl Mitchell. Muchísimas gracias por estar
Con nosotros, ex asesor principal a cargo de América Latina en el Comité de Relaciones Exteriores por el Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos. Eso en el pasado, ya vamos a contar del cambio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Quisiera mencionar además que estás en Chile y que estuviste en este seminario Elecciones Presidenciales de Estados Unidos, su impacto económico en Chile y la región, organizado por AmCham y ACERTA. Así es que muchas gracias, un privilegio tenerte. Y quisiera comenzar preguntándote, a tu juicio, ¿qué está en juego en estas elecciones? Porque siempre solemos escuchar que son las elecciones más importantes de la historia. En esta oportunidad, ¿qué tan cierto es eso y qué está en juego, a tu juicio? Yo empezaría diciendo sí, son las elecciones más importantes probablemente en la historia reciente de Estados Unidos. Más que nada, tenemos dos visiones opuestas de lo que debería ser Estados Unidos. Tenemos a Donald Trump, que es más o menos un nacionalista, proteccionista, que está mostrando una señal como expresidente de querer llevar a Estados Unidos en una dirección muy distinta a lo que hemos visto en el pasado, ¿cierto? Un Estados Unidos institucional, un Estados Unidos diverso, tratando de hacer cosas grandes por el mundo, y después tenemos una vicepresidenta Harris que es consistente con eso mismo, con la institucionalización, con el imperio de la ley. Ella es una mujer de descendencia negra y asiática, tiene 59 años, él tiene 78 años, dos versiones muy distintas de Estados Unidos, una más antigua, una más nueva, una más inclusiva y otra que representa la división. Ahora, antes de volver al tema y también de preguntarte cómo fue tu cambio también político desde el Partido Republicano a hoy día estar apoyando la candidatura de Kamala Harris, quisiera preguntarte, esta no es solo una elección de presidente o presidenta, según quien sea electo, es una elección también parlamentaria en que se renueva parte del Senado y la Cámara de Representantes completa. Y por tanto, lo que está en juego es también cuánto va a poder hacer o va a poder llevar adelante el presidente o presidenta electo o electa. Y quisiera preguntarte desde esa perspectiva que nos ayudaras a entender qué tanto peso tiene el Parlamento y qué está en juego en esa elección parlamentaria. Sí, exactamente. Hay dos cámaras, bueno, está el Senado y está la Cámara de Representantes. Los dos ahora están yéndose por el lado republicano, favorecen más un cambio hacia el lado más republicano en el Senado, que ahora es la mayoría demócrata, 51-49, sí. Y en la Cámara una mayoría republicana por 5 votos. Si se elige una presidenta demócrata y tiene un Congreso republicano, va a poder hacer muy poco. Y va a tener que usar medidas ejecutivas para poder hacer cualquier tipo de cambio o implementar cualquier tipo de reforma. Si Donald Trump gana con sus dos cámaras en el Congreso y la Corte Suprema, va a tener una mayoría absoluta. No necesariamente la gente lo sabe en Chile, pero hoy día la Corte Suprema está 6 conservadores o 6 pro-republicanos y 3 demócratas. Exacto. Y va a poder pasar leyes, va a poder avanzar con la interpretación de leyes, además, claro, que es lo que tienen que ver Suprema. con temas muy peludos, como dicen aquí en Chile, temas que tienen que ver con el aborto, con los poderes del presidente, y eso realmente lo puede poner a él en una situación de ser un líder autoritario, porque va a tener poder absoluto. Hoy día, a tu juicio, ¿Estados Unidos está más fuerte o más débil para enfrentar, por ejemplo, un cuestionamiento a un resultado adverso a Donald Trump, sobre todo si es estrecho? Porque cuando los resultados son abrumadores, que no es el caso de lo que prevén las encuestas, ni en uno ni en otro sentido, no hay mucha discusión cuando son abrumadores, pero cuando son estrechos es cuando comienzan las posibilidades de discusión y de impugnar resultados. Hoy día, frente a una eventual impugnación de un resultado adverso, estrecho, si es que fuera el caso para Donald Trump, ¿está más fuerte o está más débil la institucionalidad en Estados Unidos? Es una gran pregunta. Lo que yo creo es que Estados Unidos está en una situación donde hay polos opuestos y casi igualitarios. Creo que el primer mandato de Donald Trump puso a prueba lo que es la institucionalidad estadounidense. Recuperamos un poco de eso con Biden, pero todavía no hemos salido de esta situación, de este capítulo. Y creo que si Donald Trump es elegido presidente, no sé si nuestras instituciones de gobierno van a poder soportar
los grandes ataques a lo que son la separación de poderes que existe en Estados Unidos. El brazo ejecutivo, el brazo legislativo, la Corte Suprema, todos son independientes, o la teoría es que fueran independientes. Si tiene poder absoluto, creo que va a ser muy difícil, o creo que va a ser un ataque muy difícil de sostener. Ya tenemos una Corte Suprema, de hecho, que declaró inmunidad parcial para lo que un jefe de Estado haga en el ejercicio de su cargo, sin definir qué es el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, hay un área gris ahí que comenzaría a interpretarse o reinterpretarse. Hay una ambigüedad que él aprovecharía, y además con cosas que no tienen mucho que ver con legislación. Pero si miramos los desafíos que tendría, desafíos de guerra internacional, desafíos de desorden interno y los usos del poder del presidente, te abre realmente un capítulo de probablemente un Estados Unidos mucho más autoritario, mucho más como tener un rey, no tener un presidente con las maneras que tenemos ahora de poder revisar ese poder. Ahora, algo también, o más de algo, ha hecho mal el Partido Demócrata para que una persona como Donald Trump tenga, a pesar del asalto al Capitolio, a pesar de su cuestionamiento a el sistema de las elecciones, sin prueba decir que perdió, o sea, que se le robaron las elecciones, que no las perdió, a pesar de su discurso muchas veces xenófobo, que tenga éxito. Yo no digo que tenga una tremenda popularidad, porque también esto tiene que ver con el sistema electoral norteamericano, pero que tenga un respaldo importante y muy férreo de sus partidarios. También me imagino que tienes alguna crítica al Partido Demócrata, cómo se ha conducido, ¿no? Mira, yo creo que el Partido Demócrata lo que ha hecho bien es abogar por la democracia. Ya. Lo que debería hacer es incluir a más gente en ese caso, ¿no? Y creo que el Partido Demócrata ha hablado mucho sobre los temas que tienen que ver con derechos reproductivos, los temas que tienen que ver con el medio ambiente, los temas que tienen que ver con LGBTQ, Sí. los derechos, y los temas que tienen que ver con latinos, migración. Pero lo que sí le falta al Partido Demócrata es hablar sobre la situación de gente blanca, pobre, y gente blanca trabajadora, y los puntos, los deseos, los problemas que ellos tienen con el sistema. A los que sí les habla Trump. Exacto. Y Trump se convierte en el líder de un grupo de gente blanca que tiene resentimientos porque siente que ellos se están dejando por detrás. No son parte de los avances que los otros o las otras comunidades americanas sienten. ¿Dirías tú entonces que en qué se va a jugar esta elección? Para empezar, hay 7 estados, lo hemos explicado acá en el programa, que son los llamados estados bisagra, que no son ni tradicionalmente republicanos ni tradicionalmente demócratas, o que no lo son en este momento. Tal vez en su historia pasada lo pueden haber sido. Y respecto a estados, ok, sabemos que son esos estados, pero los temas, ¿qué va a decidir que gane Kamala Harris o que gane Donald Trump en una elección que en general, cuando vemos los análisis internacionales y nacionales, dicen hoy día es tirar una moneda al aire? Es tirar la moneda al aire, pero los temas de economía son muy importantes. Lo que pasó después de COVID, la inflación, los temas de empleo, yo creo que se han recuperado muchísimo. Pero, y la semana pasada salió el reporte, el informe que sacó 254.000 trabajos que se crearon en la economía estadounidense. Pero los temas que tienen que ver con inflación, aunque no son los mismos que ha tenido Europa y otros países del mundo, todavía los siente el pueblo estadounidense. Y los precios de la leche, el pan, el pollo, las mercancías básicas todavía están altas y los americanos lo sienten. Creo que ese va a ser un tema central en la elección. Los temas que tienen que ver con los derechos reproductivos de la mujer también va a ser un tema central, en particular porque afectan a mujeres demócratas, mujeres republicanas. En general, las mujeres sienten que ellos deberían tener los derechos en cuanto a su cuerpo, ¿cierto? Creo que eso es un tema que no es solamente partidario, es un tema de mujeres en general. Y el otro tema son temas culturales. Estados Unidos tiene diversidad cultural en el sur, en el noreste, en el medio oeste, ¿cierto? Y la manera en que la gente vive, la gente que va a la iglesia mucho, que es religiosa, la gente que no es tan religiosa, todas esas cosas y la manera de vivir del estadounidense son parte de la discusión. ¿Qué diferencia
hizo en ti o en qué momento dejaste y por qué de identificarte como republicano, que hoy día están con Donald Trump, y pasaste a identificarte, no sé si necesariamente con demócratas, pero sí, por ejemplo, con la candidatura de Kamala Harris? Mira, yo soy una persona que es de centro derecha, soy una persona que trabajó en el Senado estadounidense por más de 12 años, trabajé para Richard Lugar, que fue un senador influyente, Sí. en particular en relaciones exteriores. Te diría que en cuanto a los temas que tienen que ver con lo que es conservador ortodoxo, esos eran temas que eran interesantes para mí, eran temas que eran centrales para mí. Pero al mismo tiempo también pienso y creo en encontrar maneras de trabajar con gente que no esté de acuerdo contigo. Esa es la base fundamental de lo que es la democracia. Lo que está pasando ahora en Estados Unidos es se están yendo de ese tipo de manera de hacer las cosas. El Partido Republicano se está convirtiendo en un partido que está abogando más por un culto de personalidad, que en este caso es Donald Trump, y no en creencias que son centrales a lo que es ser conservador. Para mí fue muy difícil quedarme en un partido que abogaba por un individuo y no por principios. Y para mí, Charlottesville fue crítico. Sí. El 6 de enero fue crítico. Para mí era lo más central. Entonces, yo me siento mucho más identificado con un partido que cree en las bases de lo que es la democracia en Estados Unidos, que es el Partido Demócrata. Y hay algunos temas donde no estoy de acuerdo con el Partido Demócrata, pero no podemos abogar por esos temas si no tenemos un sistema que es un sistema democrático y constitucional. ¿Y ese quiebre para ti se produce con Donald Trump? ¿Ese es el momento en que tú... Yo vi un proceso que ya estaba empezando con el Tea Party. Ya. ¿Ya? Sí, el Tea Party ya es un momento pero estamos un hito. dándole la lucha, como se dice. Y lo que realmente, por lo menos para mí, lo que cambió todo fue tener un Donald Trump que era anti-inmigrante, tener un Donald Trump que hablaba de americanos y ponía americanos contra otros americanos para su beneficio. Y para mí era basta. O sea, yo soy un americano antes de ser un partidario de cualquier partido. Ahora, eso es algo que le ha pasado también a otros republicanos, a pesar de que este partido pareciera estar de alguna manera tomado por asalto por Donald Trump. No digo de manera antidemocrática, él se ganó la elección y ha ganado, digamos, su nominación, pero es un partido que está centrado en él y no eres el único caso que hemos escuchado de republicanos que, bueno, Dick Cheney y su hija también pueden ser casos icónicos, pero que no se sienten cómodos hoy día en el Partido Republicano. Sí, el representante Kinzinger, que habló en la convención, es otro ejemplo. Hay más ejemplos también. Mira, el Partido Republicano ha tenido figuras como Donald Trump en el pasado, pero no han ganado. Este es un partido que realmente hemos visto a Ronald Reagan, hemos visto a George Bush padre, el hijo, y hay una diversidad que es aceptable dentro del partido, pero un partido liderado por alguien que es anticonstitucionalista, un partido que está realmente abogando en contra del imperio de la ley, y también un partido que está abogando por el proteccionismo internacional y comercial, son cosas que son lo opuesto de mis creencias. Y de lo que originalmente identificamos con el Partido Republicano. Exacto. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener primero para América Latina? Después te quiero preguntar para Chile y para la economía, pero comencemos con América Latina, la elección de Donald Trump o la elección de Kamala Harris. Mira, Donald Trump lo que significa... Digamos, sabemos que en todo caso no nos hacen mucha esperanza, sabemos que no somos una prioridad en la política exterior de Estados Unidos, pero de igual manera nos imaginamos que es interesante ver qué énfasis pueden haber. Donald Trump sería aranceles. Aranceles subirían los temas en particular que tienen que ver con los intereses de Chile son temas comerciales, ¿cierto? Entonces, aranceles para la importación de productos que vienen fuera de Estados Unidos sería más caro que esos productos entraran a Estados Unidos, porque la preferencia sería en todo lo doméstico. Ahora, a corto plazo, eso va a ayudar a Estados Unidos.
y va a haber más empleo. Pero el precio de las cosas hechas en Estados Unidos va a subir y va a ser más costoso para comprar esos productos. También va a ser muy difícil para un país diverso comercialmente como Chile de mantener relaciones comerciales con una multitud de países, incluyendo a China. Estados Unidos y Donald Trump vería esas relaciones como relaciones que serían inconsistentes con la amistad que él definiría que debería ser entre Chile y Estados Unidos, ¿cierto? Si tú eres amigo de mi enemigo, eres mi enemigo también. Entonces, eso es un tema que creo que es súper importante con Donald Trump. Con la vicepresidenta Harris, ella cree en las instituciones internacionales, cree en el imperio de la ley, cree en la OMC, cree en OTAN. Entonces, ves una continuidad en cuanto a los temas que tienen que ver con comercio, con seguridad e inteligencia internacional. Entonces, eso se mantiene y creo que eso es consistente con lo que está haciendo Chile. Chile no es el país más grande del mundo, es un país que... Pequeñito, lo sabemos. Pero es un país que depende mucho de estas instituciones. Y a nivel de la economía mundial, ¿cómo ves las diferencias entre un posible gobierno y otro? Desde cosas como las énfasis en política exterior hasta, por ejemplo, una eventual nueva guerra comercial con China. ¿Cómo ves eso? Porque obviamente que todo afecta. A ver, desde si continúa o cómo, con qué intensidad un conflicto en Ucrania, sabemos que hay, por ejemplo, venta de fertilizantes desde Europa a Brasil, a algunos países. Si eso se complica o no, por ejemplo, Rusia le entrega fertilizantes a Brasil, ese es un tema importante. Sí. ¿Qué pasa ahí? Si es que se continúa o no el conflicto, qué énfasis puede poner un país o no dentro de este conflicto, la entrega de granos que suben en todo el mundo, que son, más bien eran producidos de manera importante por Ucrania. Entonces, claro, todo está relacionado. Entonces, por eso te pregunto, a nivel global, ¿qué pasa con la economía, crees tú, con uno u otro? La gran pregunta es qué es lo que pasa con el precio del petróleo. Y lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, si avanza, si se hace más amplio, vamos a tener preguntas mucho más grandes ahí que tienen que ver no solamente con si Estados Unidos va a apoyar o no Israel, si entra en una confrontación directa con Irán, pero también cuáles van a ser los efectos y cómo va a reaccionar Estados Unidos con un Israel que está en una guerra abierta o podría estar en una guerra abierta con Irán, y Irán con sus aliados, con Irán, con Rusia, disculpa, y también cuál es la tensión que tendría China a ese conflicto. China no quiere una alza en precios de petróleo. China compra mucho petróleo de Irán. Entonces hay un efecto y hay efectos globales, como mencionaste tú, que realmente se ven afectados de cuál sería el rol de Estados Unidos con Donald Trump, que dicen que se saldría, se aislaría de todos estos conflictos, ¿cierto? O si hay una Harris, vicepresidente Harris, que apoyaría un sistema y una manera de lidiar con estos temas que probablemente sería consistente con sistemas globales y con el interés de mantener algún tipo de estabilidad en el mundo. Esta elección es una elección con un colegio electoral, lo hemos explicado aquí, en que el que gana en voto popular un estado se lleva todos los delegados para ese colegio electoral. Es por tanto una elección indirecta y puede ocurrir que haya, como pasó con Hillary Clinton, que ganó por 8 millones de votos a Donald Trump en voto popular, pero en la arquitectura de este colegio electoral, por los estados en los que ganó y en los que perdió, finalmente, legítimamente, Donald Trump ganó esa elección. Sí. Entonces, la pregunta es, hoy día, ¿qué pasa? ¿Qué prevés tú? Es súper difícil saber hoy día cuando hay una moneda al aire, pero este colegio electoral y esta forma de elección, ¿cuánta aceptación tiene hoy día en Estados Unidos y cuánta ventaja le da al postulante que sea, Trump u otro, del Partido Republicano con la actual conformación del mapa electoral? La idea de la universidad electoral al comienzo era poder corregir la voz del pueblo. O sea, si cometía un error, que ellos iban a entrar y decir, no, usted no eligió correctamente, este debería ser el presidente. No ha hecho ese rol. Hemos tenido una situación con Donald Trump, que hemos tenido un presidente que tiene una manera de ver las cosas que es mucho más anticonstitucionalista. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En general,
lo que hemos visto es que el candidato republicano se beneficia de esta situación. El demócrata saca el voto popular. Esto pasó también con Al Gore en el 2000. Súper disputada esa elección. Exacto. Y el republicano gana. Mucha gente en Estados Unidos mira este sistema y dice que no representa los pensamientos, la manera de la mayoría. Nosotros somos una república. ¿Okay? Entonces, aquí es muy importante poder entender bien qué tipo de sistema estamos hablando. ¿Un sistema que representa los intereses de todos los estados o un sistema que representa el interés popular? Estas son cosas que todavía no se han definido todavía. Nosotros como país todavía seguimos con estos temas que siguen, pero solamente cuando tenemos situaciones como la que tenemos ahora, donde tenemos opciones súper reñidas, ¿cierto? Se manifiestan de nuevo. Claro. ¿Okay? Cierro preguntándote dos cosas. ¿Tú entiendes la lógica de que hay parte de, tú conoces bien la política nacional chilena, hay parte de la derecha y de la centro derecha en Chile que dice, no, en verdad yo preferiría a Kamala Harris? Recuerdo de hecho haber entrevistado al expresidente Sebastián Piñera y que él dijo que entre Trump y Hillary Clinton, él prefería a Hillary Clinton. Sí. Lo dijo en una entrevista. Me pregunto yo ahora, ¿tú entiendes por qué en parte de esa derecha chilena hay adhesión a Trump? Porque en los sectores más radicales de la derecha chilena podría entenderse, pero en sectores de Chile Vamos que haya miembros políticos que te digan, yo votaría por Trump. Creo que quizás hay temas valóricos donde hay cosas similares entre la derecha chilena y la derecha estadounidense, la de hoy, la de Trump, ¿no? Pero en cuanto a mantener relaciones, hacerle trabajar por tener un tipo de conversación y diálogo consistente con Latinoamérica, creo que últimamente los demócratas han sido más consistentes y más amplios en cuanto a tener una postura y una agenda con la región. Ahora, deberían haber cosas un poquito más definidas quizás, y podemos hablar por separado de lo que está pasando en Venezuela, podemos hablar por separado por lo que está pasando en México, ¿cierto? Pero porque el Partido Republicano hasta ahora se ha enfocado mucho en temas comerciales, pero si el tema con republicanos va a ser aislamiento, proteccionismo, esas conversaciones y esa agenda del Partido Republicano hacia Latinoamérica se pone mucho más pequeña. Entonces la agenda de los demócratas, y creo que eso es lo que está diciendo, por ejemplo, el presidente Piñera, ¿cierto? Es mucho más amplia en su interés con Latinoamérica. Cierro preguntándote, ayúdanos, Carl, a entender qué crees que va a ocurrir la noche de la elección en Estados Unidos y el día después. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué hipótesis haces tú en tu cabeza de lo que podría ocurrir? Sí. Y si vamos a tener, porque además una de las cosas que quiero preguntarte es que probablemente no tengamos resultados esa misma noche. No, tienes razón. Creo que va a ser muy difícil. Hablaste sobre los 7 estados que van a ser bisagra. Hasta ahora todo el mundo está diciendo que iban a ser elecciones súper reñidas, entre 1 y 2 puntos. Nadie puede hablar sobre Harris ganando o Trump ganando ahora, porque todo está dentro del margen de error. ¿Okay? Sí, entonces, las encuestas no nos tienen dentro del margen de error. Exacto, está todo dentro del margen de error. Yo creo que lo que va a ocurrir va a ser que en muchos estados van a haber recuentos que van a ocurrir porque automáticamente van a ocurrir por estatus de ese estado, ¿cierto? Van a tener que tener esos recuentos. No vamos a saber esa noche quién ganó. O creo que es improbable que esa noche vamos a saber quién ganó. Creo que vamos a tener una situación muy confusa que desafortunadamente va a ayudar una narrativa que quizás no sea la correcta, pero que Donald Trump va a querer poder usar, de que la elección se la quitaron o que alguien está tratando de quitarle la elección. Nuevamente porque los resultados no fueron inmediatos.
Carmen Mincham, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un aprendizaje conversar contigo en Conexión Global Prime. Gracias a ti. Y a ustedes, por supuesto, sigan en la compañía de CNN Chile. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.